Feliz noche. Es un placer para mí tener la oportunidad de dirigirme hacia ti en esta sesión. Agradezco mucho a Claudia por la oportunidad que me dio de volver a encontrarme con ustedes, siquiera por este medio. El tema de hoy vamos a discutir un poco lo que es la oración. ¿Y qué les parece si antes de entrar en él, oramos? Oremos. Querido Dios, gracias por esta linda oportunidad que nos ofreces de encontrarnos. Ahora, Padre, que vamos a tratar un tema muy importante, danos, Señor, la oportunidad de poder dilucidar ciertos aspectos que muchas veces son desconocidos por nosotros. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Todo esto lo coloco en tus manos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la oración? Si tú haces esta pregunta, posiblemente cualquier miembro adventista que haya tenido la oportunidad de leer el capítulo 11 del libro El Camino a Cristo o escuchado a algún predicador tratar este tema, te dirá que la oración es hablar con Dios como si fuese tu mejor amigo. Y nota que los compiladores de Ellen G. White, notando la importancia de ese tema, se encargaron de aunar todos los textos donde ella hace alusión acerca de este aspecto. Y de ahí el libro que nosotros tenemos de Ellen G. White, la oración. En el capítulo 11 del libro El Camino a Cristo, ella se encarga de explicar ciertos aspectos benéficos para el ser humano con relación a la práctica de la oración. Pero nota que fuera de la religión cristiana, dentro de los canales ateos, hay ciertas personas que ven la oración como un aspecto de poca monta e importancia. Nota lo que dice Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios y también El mito de la realidad. En ambos materiales él tiene la oportunidad de aludir a la oración como un medio donde el ser humano demuestra su debilidad para poder blandear con las adversidades que diariamente se les presentan. Ve la oración como un medio que el ser humano tiene para eximir cuáles son sus responsabilidades ante las circunstancias que se encuentran y depender únicamente de lo que Sigmund Freud habla. Es un hermano mayor, un padre que contribuye en gran medida para atender las necesidades de sus hijos. La oración, de igual forma vista por Daniel Dennett, no es algo que él pueda encomiar. Por el contrario, él también sostiene la misma teoría de Richard Dawkins, Christopher Hitchens, cuando dicen que es un aspecto que revela la debilidad del ser humano, depender de otro para que te pueda auxiliar en tu momento de necesidad, habla muy mal de ti. Claramente alude tu falta de compromiso ante las adversidades circunstanciales y de igual forma tu carencia de inteligencia para resolver problemas. Inclusive dicen que la oración puede servir como canal terapéutico en el cual la persona se desahoga, pero realmente no tiene la trascendencia como el cristianismo o otras religiones monoteístas le brindan. Leandro Carnal, él habla acerca de su experiencia cuando era monaguillo. Él dice que en cierta oportunidad, cuando él se encontraba en la capilla orando, él notó que estaba hablando solo. Una experiencia que luego en una conferencia de ¿por qué soy ateo?, él explica el sentido de no poder apreciar una voz respondiéndole a sus peticiones. A la larga le dio a entender que estaba hablando solo, que la oración simplemente era algo que él había practicado conforme a su educación cristiana, así le enseñaba. Pero cuando él llegó a cierta edad adulta, comprendió que era irrelevante la oración,
que por el contrario, en lugar de invertir tiempo en comentarle a otros tus problemas, buscaras tú una opción para resolverlos. Interesante, ¿no?, el concepto que estas personas tienen de la oración. Ahora mira, dentro del círculo cristiano, John Bonham, el que tuvo la oportunidad de escribir el libro El Peregrino, el pastor Javier Mejía, hace alusión al tiempo diario que él invertía en la oración. Y lo invertía muchísimo tiempo. ¿Y qué decir de él? De igual, una persona que de igual forma se logra enmarcar un cuadro ejemplar de aquella persona que se dedica de forma constante a la oración. Hay un personaje que quiero compartir contigo, y él realmente comprendió la importancia de la oración al momento de lidiar con circunstancias desfavorables para su vida. La persona a la que me refiero es el famoso teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer. Si has tenido la oportunidad de leer su biografía, vas a notar que fue uno de los teólogos más prominentes del siglo XIX. Claro, eximiendo a otros que se encontraban de igual forma su par, en lo personal considero Dietrich Bonhoeffer como una persona que impactó tanto la teología alemana como la inglesa. Fue uno de los pocos que realmente pudo tener comprensión entre ambas partes. Dietrich Bonhoeffer tuvo la oportunidad de escribir libros tales como El costo del discipulado, Ética, y hay uno que es el que voy a utilizar para ir en relación con el tema que estoy tratando, el cual él tituló Los Salmos. ¿Sí? La oración en los Salmos. Y es interesante porque ese libro él lo escribe en un contexto donde él está experimentando una circunstancia un poco desagradable. Si no has tenido la oportunidad de leer un poco de historia universal, posiblemente mis palabras te ayuden a recordar alguna película que en algún momento viste referente a lo que ocurrió en una época en la cual una persona únicamente con su nivel de oratoria y levantando la mano y una insignia que para cualquier persona no alemana le resultaba de terror, provocó una alta mortandad, no solamente de judíos, sino incluso de alemanes. Cualquier persona que no defendía su idiosincrasia era tildado de disidente al principio que él enseñaba, y por ende debían morir. ¿Cuántas personas prominentes murieron? Médicos murieron, abogados murieron, personas que no tenían el deseo de participar de la mentalidad de un xenófobo, fueron aquellos que murieron. Y Dietrich Bonhoeffer, dentro del área de la teología, fue una de las personas que también sufrió en gran medida. El doctor Frances Gelabert, en su libro Se puede confiar en la Biblia, hace cierta alusión a la vida de Dietrich Bonhoeffer que quiero compartir contigo. En un momento en el cual Dietrich se encontraba en completa agonía, posterior a ese incidente, él dice: estos problemas tan agobiantes vuelven mi mente únicamente a la lectura de la Biblia y la oración. Inclusive, estando en cercanía de la muerte y sintiendo la inminencia de ella, Dietrich Bonhoeffer escribe: he leído la Biblia tapa a tapa, me enfoco de forma especial en los Salmos, los conozco y los he convertido en mi libro especial, en mi especial tesoro. Y nota que cuando él escribe el libro de los Salmos, él menciona que en la Biblia no hay otro libro que se enfoque tanto en las oraciones como lo hace el libro de los Salmos. En ese material él encontró fortaleza para soportar lo que en 1944 sucedió, cuando fue atrapado por los soldados nazis y fue llevado a un campo de concentración. Fue trasladado a varios campos. Ya para 1945, el 9 de abril, él fue condenado a la horca en la ciudad de Flossenburg. Y es interesante porque antes de morir, él hace alusión a un salmo, donde cita que mi Señor me ha librado de todas mis angustias, me ha librado de todos mis problemas.
Y es interesante porque él está diciendo esas declaraciones estando a pocos minutos de morir. Él dijo eso: mi Dios me ha librado de todas mis angustias, de todos de todos mis temores, de mis problemas. Ya será para otro momento saber las razones por las que él dice problemas, temores, cuando ya se encontraba cerca de morir. Él comprendía que su mayor temor no era morir, sino haber vivido sin un propósito. Interesante. Bueno, Dietrich Bonhoeffer es un ejemplo claro de lo que la oración puede hacer en la vida de una persona. La mantiene firme en la concepción de las ideas que ha tenido la oportunidad de estudiar en la Biblia. Y nota que lamentablemente en la actualidad nosotros hemos practicado la oración de una forma inadecuada. Si algunos salmistas tuviesen la oportunidad de escuchar como nosotros oramos, posiblemente se llenarían de vergüenza al notar que nosotros muchas veces, al igual que dijo Jesús, solamente repetimos vanas palabras. Nos enfocamos tanto en la decoración del regalo que se nos olvida el contenido que por dentro lleva. Y al final, después de todas las palabras, únicamente parece que proferimos un rezo y no abrimos nuestro corazón a Dios y reflejamos realmente lo que por dentro hay. David Smith, en su libro Superando el Odio, hace alusión a este aspecto. Dice que los salmos son metáforas donde una persona en la actualidad pudiese igualarlos utilizando palabras tales como: Padre, es mi deseo que aquella persona que se meta conmigo, aquel malvado que prevalece, un camión pueda pasarle por encima. Algo parecido. Si ustedes tienen la oportunidad de leer los salmos, van a ver en ocasiones lo fuerte que pueden ser las declaraciones. Inclusive hay cierta sección en la cual un judío, hablando acerca de la gloria que antes Israel gozaba, la manera en la cual ya no pueden utilizar sus instrumentos para alabar a Dios, dice: ojalá tuviese la oportunidad de tomar a esos niños sacados y chocarlos contra las piedras. ¿Han leído esa sección? Se encuentra en la Biblia. Y hay otros salmos parecidos. Señor, que el malo deje de existir, que el malo pueda sufrir las consecuencias que él me desea. Nosotros en la actualidad parece que oramos de una manera contraria. Claro, hemos aprendido a camuflar un poco nuestros sentimientos, pero es importante que en tu oración privada puedas hablar con Dios como si fuese tu mejor amigo. Y nota cuán importante es ser honesto al momento de orar. El mismo David lo comprendía cuando escribió el Salmo capítulo 13. Él experimentaba una circunstancia donde su vida realmente se encontraba en peligro. Y el versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma, con angustia en mi corazón cada día? Mírame, Jehová, respóndeme, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. Lo interesante es que David, después de abrir su corazón a Dios y mostrar su impotencia, él dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré al Eterno porque Él me ha hecho bien. Justo acabo de recordar, creo que fue una semana de oración que tuvo el pastor Wilmer Figueroa en la universidad allá en Irwa, donde el himno tema era Shir al Hashem. Y justamente Shir al Hashem, Ki Gamal Alai, es el último versículo que aparece en Salmos capítulo 13. Coincidencia, no lo había notado. Bueno, he logrado definir la oración con dos términos importantes. Ya me quedan pocos minutos. Voy a ayudarte a comprender cuáles son. La oración, para mí, es igual a confianza y humildad. ¿Sí? Para mí la oración es confianza y humildad. Ahora, ¿por qué confianza? Nota que el doctor Rodrigo Silva, cuando escribe su libro Ascetismo de la Fe,
él dice que la confianza que todo cristiano tiene en Dios no puede basarse en aspectos abstractos. No es una confianza ciega en la cual tú por fe vas andando sin lograr ver lo que se encuentra delante. No. La fe presentada en el capítulo 11, 12, no recuerdo el capítulo del libro de Hebreos, hace alusión a una fe que ha sido primero precedida por una experiencia real, donde la persona ha creado una intimidad con Dios al punto de saber, siquiera a grosso modo, que Él existe y que se preocupa por nosotros. Ellen de White de igual forma señala este aspecto en su libro El Camino a Cristo. Dice que es preciso que la fe pueda ser basada en la experiencia que tú has tenido con Dios. De ahí el diario devocional. Mientras más tú conozcas a una persona, más generarás confianza hacia él. Si un desconocido te dice, tírate hacia atrás que yo te voy a recoger, posiblemente no lo hagas porque desconfías de él. Pero nota la aparente confianza que tienen los bebés cuando el padre los lanza al aire y ellos, en lugar de agitarse y preocuparse, pero si me resbalo y si mi papá no me agarra y si caigo al suelo, no, ellos están riendo. Están riendo. ¿Sí? Cuando una persona va a ser operada por un médico, la persona no sabe si ese médico se graduó con honores. Generalmente no lo sabe. No sabe si el médico está casado, si el médico tiene un auto, dónde vive el médico, qué es lo que come. No. Inclusive hay veces en que ni siquiera sabemos los nombres de los doctores que nos operan. Solamente vamos al quirófano, nos atienden, no pagan y luego se va. No hay una relación muy estrecha con él. Pero pese a no haber relación, tú confías en él. Y el doctor Rodrigo Silva dice, esa es la confianza bíblica. Y él coloca otro ejemplo. Dice, en el 5º piso de un edificio que está en llamas, en la parte de abajo está un bombero que le grita al que se encuentra en el piso de arriba, tírate, tírate, que acá hay una colchoneta, no la puedes ver por el humo, pero cuando tú logres lanzarte, ella va a soportar tu peso y no va a permitir que colisiones contra el suelo y mueras. La persona en la parte de arriba no logra ver la cara del bombero, no le pregunta cuál es su nombre, solamente reconoce, gracias a sus insignias, gracias al casco y también al camión que se encuentra cerca, que la persona que le grite que salte tiene experiencia. Es una persona que ha sido educada para lidiar con ese tipo de adversidades. Por ende, él tiene fe, confianza y salta. Presunción, por el contrario, sería una persona en la parte de abajo que tiene esquizofrenia, le dice al que se encuentra arriba, lánzate, lánzate, que yo con mis manos te voy a sostener, lánzate. Y la persona dice, sí, es cierto, voy a lanzarme. ¿Sí me entiendes? La confianza que el Señor demanda es una confianza relacional. Y la persona que ora sin fe, o sea, sin confianza, lamentablemente no puede recibir los beneficios que la oración le provee. Ahora, nosotros muchas veces mal comprendemos la oración. La vemos como hacer que mi voluntad sea cumplida. No. La oración es un medio por el cual tú presentas a Dios tu petición y permites que Él en su divina omnisciencia decida si debe ser cumplida o no. Si tú oras con el fin de que Dios cumpla tu voluntad, te vas a encontrar frustrado al momento en que Dios no complazca tu capricho. Pero si tú oras con el fin de que Dios pueda hacer su voluntad, sentirás realmente que la oración ha tenido sentido. Por lo tanto, confianza es muy importante. Otro aspecto imprescindible al momento de orar es humildad. Y hace basta solamente leer un pasaje de la Biblia para ayudarnos a confirmar este aspecto. Si ustedes tienen su Biblia cerca, pueden buscar Lucas 18, 9 al 14. No la voy a tratar por aspecto de tiempo, pero en ella hace alusión
de la oportunidad que tuvo un judío y un gentil de subir al templo a orar. Y nota la forma en la que el judío, que muchas veces se asimila al adventista del séptimo día, ora: Padre, soy una persona perfecta. Padre, yo ayuno. Padre, soy vegetariano. Por lo tanto, demando que me bendigas. Señor, te doy diezmo y ofrendas. Al igual que un restaurante que yo voy, le digo al mesero que me atienda porque le estoy gerenciando un pago. Y muchas veces nosotros somos tan atrevidos en ver a Dios como un mesero, en el cual nosotros le pagamos con diezmo y ofrendas, con servicio, con una buena vida cristiana, y es necesario que Él nos responda. Y si no lo hace a tiempo, uno se molesta. Curioso, ¿no? Humildad. El gentil, el publicano, por el contrario, al momento de orar, dice: Padre, yo soy un pecador, realmente siento que he vuelto a caer en ese pecado, lo lamento. ¿Cuál creen que bajó con el corazón lleno de paz? Aquella persona que oró basándose en el ego, basándose en el mismo, o aquella persona que oró exponiendo su pecado y esperando perdón divino. Humildad. Y nota que la soberbia es un pecado capital. Dante Alighieri, en su libro La Divina Comedia, él coloca la soberbia como la base de los pecados capitales. Por lo tanto, sé muy cuidadoso al momento de sentirte en derecho de que tu oración sea respondida, porque tus obras así lo han demandado. Nota que Lucas 7:43, con esto termino, Lucas 7:43 hace la alusión de Simón, una persona que era leproso. El Señor lo curó. Aquel incidente donde una mujer se inclina, unta un ungüento a los pies de Jesús, limpia con el cabello. En ese momento Simón, para sí mismo, dice: wow, como siendo maestro va a permitir que una persona tan pecadora lo toque. Y Jesús entonces le hace una alegoría con una historia que él mismo le narra. Dice que hay dos deudores y ambos han sido perdonados. La diferencia de estos dos deudores es que uno debía más que el otro. Y le preguntó a Simón: ¿cuál de los dos crees que se sintió más alegre? Fue más agradecido. Y Simón dijo: el que se le perdonó más. La necesidad entonces de nosotros comprender que la oración se simplifica en confianza y humildad. Es prescindible. Confía en Dios al momento de orar. Recuerda, esa confianza viene por una relación. Esa confianza no amerita que conozcas los secretos del universo. Es una confianza relacional en la cual has logrado ver la obra de Dios en tu vida y sabes que aunque no te responda conforme a tu voluntad, Él está contigo. Y humildad, un principio que se encuentra dentro del término agradecimiento. Debemos ser agradecidos y sobre todo comprender que aquello que nosotros demandamos es una dádiva que el Señor a nosotros nos va a ofrecer en respuesta. Es importante entonces orar con confianza y con humildad. Es mi deseo que en esta noche Dios los pueda bendecir grandemente. Si quieren tener un poco más de información, el capítulo 11 del Camino a Cristo puede serles de utilidad. Que el Señor les bendiga.